Bueno, estamos con Diego Sabanés, él es director, guionista, productor audiovisual, ha generado libros, investigaciones sobre el reconocido director de cine Juan Antonio Bardem y con información y revistas de la hemeroteca, de la Biblioteca del Congreso de la Nación, entre tantas otras recursos y fuentes, ¿no? ¿Cómo estás? Así es, hola Bienvenido. Florencia, muchísimas gracias. Feliz de estar de vuelta en la biblioteca, que la verdad que fue para nosotros una especie de segundo hogar porque hemos encontrado cosas acá gracias a la gente de todo el equipo del archivo, de la hemeroteca, de revistas y de diarios también, que aumentaron, digamos, nos sirvieron para profundizar toda la investigación que estábamos haciendo ya en España sobre Juan Antonio Bardem y cerrar unas historias que estaban de alguna manera un poco pendientes, porque es un director muy importante para la historia del cine español y rodó en varios países, incluido Argentina. Entonces, poder venir acá y que en la biblioteca encontráramos muchos de los documentos con sus declaraciones cuando había estado en un festival, en el tercer Festival de Cine de Mar del De Mar del Plata, Plata, en sí. el año 61, y al año siguiente rodando, fue buenísimo porque nos permitió un poco reconstruir una parte de la historia bastante tensa que tenía que ver con sus luchas contra la censura. Muchos años, ¿no? de carrera, Juan Antonio Bardem, estamos hablando, y esta investigación fue financiada por la Academia de Cine, ¿no? de España. Hubo una ayuda ahí que permitió que a lo largo de los años se pueda llegar a la concreción de estos libros que tenemos acá. Exactamente, la historia es así, la Academia de Cine de España tiene una línea de ayudas a la investigación, entonces con María Bardem, que es la hija mayor de Juan Antonio y que trabaja como script, y yo la conozco porque trabajamos juntos en un par de series, y con Jorge Castillejo, que es un periodista e investigador sobre cine, armamos una propuesta y la presentamos con motivo del centenario de Juan Antonio Bardem, que fue en el 2022. Esto lo hicimos cuando todavía estábamos en la pandemia, en pleno Claro. confinamiento, armamos todo, por suerte había algunos documentos que María tenía en su casa, en la casa de la familia, otros que Jorge pudo conseguir a través de la Filmoteca de Valencia, y yo después me acerqué a la Filmoteca Española, que tiene una sede en Madrid. Yo estaba en ese momento por otro proyecto trabajando en Madrid. Y entonces, a partir de ahí empezamos, pero que fue también un comienzo bastante intenso porque la familia Bardem había donado a la Filmoteca Española 65 cajas de este tamaño llenas de papeles, que era todo lo que estaba en los cajones y los estantes, digamos, de la Sí. oficina de Bardem cuando falleció en el 2002. Entonces, todo ese documento guardado, el primer trabajo fue revisarlo y empezar a encontrar cosas y algunas de esas cosas que eran cartas, diarios, donde él escribía todos los días, tipo agenda, de esas día por día, Claro. y él escribía en inglés, además, para que nadie leyera lo que escribía, Había que traducir además. había que traducir todo lo que iba haciendo cada día por los proyectos que iba desarrollando. Entonces, en cada diario, que eran uno por año, 37 años, ¿sí? Iba abarcando diferentes proyectos. Por ahí en un mismo diario había 4 o 5 películas dando vueltas, entre las que estaba rodando, las que estaba preparando, las que quedaban por el camino. Entonces fue un trabajo muy arduo de revisar todo ese material, clasificarlo y decidir cómo presentarlo a los lectores, ¿no? Para que fuese también un material claro y ameno, porque a veces algunas cosas eran un poco, digamos, estaban un poco como entrelazadas demasiadas historias, entonces había que separarlos. Por eso los diarios, que están en el primero de los libros que presentamos, que se lo editó Ocho y Medio, que es una librería especializada en cine que hay en España, ese libro, que es la parte de los escritos, tiene toda una sección justamente donde son los diarios, pero organizados por películas. Y son películas de las cuales el propio Bardem, en esa etapa de su carrera, digamos, donde hacía un cine un poco más comercial, después un poco se distanció, digamos, y no hablaba de esas películas en sus memorias. Con lo cual, ese libro de alguna manera viene a completar las propias memorias que publicó Bardem un poquito antes de morir. ¿Cómo surge la idea, ¿no? Y en pandemia, pregunto, de meterse en una investigación así? Porque, como decíamos, son 50 años de carrera, es un cineasta súper conocido a nivel mundial, y el material que había era un montón, era mucho. Y bueno, esto que en la investigación participaron 3 personas, ¿no? Además de todas las ayudas que hubo por Sí, parte de distintos países, contaba fuera de cámara. sí, 8 países en realidad participaron de alguna manera, porque, a ver, tengamos en cuenta que Bardem rodó la parte más importante de su obra durante el franquismo.
Entonces, ¿qué pasa? Él fue uno de los principales directores o intelectuales de su época que se enfrentaban al régimen y que luchaban contra la censura. De hecho, para que una película pudiese ser estrenada tenía que pasar dos instancias de censura. Una que se aplicaba sobre el guión y otra con la película una vez filmada. Entonces nosotros accedimos en España a todos los informes de censura que estaban recogidos en el segundo libro, que el segundo lo publicó la Seminci. En realidad hay una parte también en el primero, porque él escribió también sobre sus luchas contra la censura. Y eso es uno de los rasgos, además de la propia calidad narrativa de su cine, que lo destacan y lo hacen un director tan importante para la época. Lo bueno de poder recurrir a otros países tenía que ver con encontrar también declaraciones que en su momento él hizo cuando iba a los festivales a presentar las películas y que de alguna manera no podía hacer en la propia España. Claro. El tema de arrancar una investigación tan grande durante la Sí, pandemia, ¿de qué manera fue abordado? Porque ok, tuvo porque que habría lo de los coordinarlo 8 entre países. 3 personas y además participar de distintos países, entre ellos la Biblioteca del Congreso, así que Exactamente, tuvieron que voy a recurrir tomar a esto. hemeroteca, revistas en este caso. Exactamente. Lo que ocurre es que él hizo muchas declaraciones fuera de España de lo que no podía decir en España, retomo por ahí. Y una de esas ocasiones fue justamente en el Festival de Mar del Plata, que es algo que aparece recogido acá. Esto que es una revista platea del Sí, año, no me acuerdo ahora si es 61, mira, está 61, acá, sí. enero de 1961, recoge un hecho histórico que es el encuentro de Juan Antonio Bardem con Cesare Sabatini, que es un guionista súper importante en la historia del cine italiano, que había estado años antes, cuando Bardem estudiaba cine, presentando unas películas en una semana del cine italiano en Madrid. Ahí se conocieron. Los dos además eran, digamos, simpatizantes del Partido Comunista. El Partido Sí, Comunista en ese momento estaba prohibido. sí. Bardem, digamos, que militaba en la clandestinidad. Y Sabatini lo ayudó a Bardem en el comienzo de su carrera. Y aquí, cuando él ya era un director consagrado, se reencuentran. Y esta es la única foto que encontramos en toda la investigación que hicimos, la única foto donde están los dos juntos estaba aquí y fue un hallazgo de Luisa y bueno, del equipo acá de la biblioteca que se puso a revisar y revisar y encontraron cosas porque ni siquiera aparecía catalogada en ninguna de las biografías anteriores que había, ¿verdad? Que habían un par. Así que esto fue un auténtico hallazgo y está reproducido en el segundo de los libros que lo publicó la Seminci, que es el Festival de Cine de Valladolid. Qué importante, pensaba, te escucho hablar, es los organismos públicos, en este caso la Biblioteca del Congreso, en cuanto a lo que tiene que ver con la preservación, el guardado y la conservación, ¿no?, de este tipo de materiales. Fundamental porque además aquí no solamente están los propios materiales, sino que hay gente que sabe cómo buscar en estos materiales, que no es fácil porque los catálogos obviamente están todo lo completos que pueden estar, pero también a lo largo de los años, a medida que la tecnología ha ido avanzando, se han ido haciendo de diferentes maneras. Entonces es importante que haya un equipo de gente que sepa cómo leerlos, cómo recorrerlos y cómo encontrar las cosas, ¿no? Además, por supuesto, de que lo principal es que estén guardados y documentados. Y ese fue el caso, porque ya te digo, incluso entrevistas que le había dado como esta, que aparecía en otro medio, realmente nutrieron un montón los dos libros. Nos pasó algo parecido, tengo que decirlo también, en Italia. La gente de la biblioteca de Cinecittà recorrió, digamos, los archivos y encontró algunas cosas muy buenas, también en Francia, en Alemania, en México, en Uruguay y en Cuba. Esos fueron todos los países Que colaboraron. que colaboraron y que encontraron cada uno alguna huella del paso de Bardem por esos países. Bardem de la A a la Z y de Puño y Letra. Son Sí, los dos libros que terminaste donando a la Biblioteca sí, del en Congreso. realidad el primero, de Puño y Letra, es una recopilación de escritos. Hay Sí. cartas, críticas que él escribió cuando era joven, sus diarios de trabajo, bueno, y otros documentos. Y el segundo, que nosotros lo llamamos A Viva Voz, es una especie de diccionario, porque está ordenado por letra, digamos, con extractos de entrevistas que dio Bardem durante 50 años en estos 8 países que participaron de la investigación. Entonces uno va, en cada capítulo es una letra con conceptos. Por ejemplo, no sé, la C, censura. Entonces hay declaraciones de él y hay documentos, muchos documentos gráficos también, muchas fotografías y ya te digo, algunas de las que encontramos también acá en el documento, en la biblioteca. Algunos documentos que no entraron en los dos libros por la cantidad de material, obviamente era limitado, no teníamos un límite de páginas. Claro. Entonces esa documentación después se ordenó y se clasificó y aparece también en una página web de acceso libre y gratuito, internacional, digamos, como todo lo que está en Internet,
que se puede visitar y que de paso invitamos a todos los oyentes y bueno, a todos las personas afines a la biblioteca que la pueden visitar. Si te parece, digo la Sí, por dirección, es supuesto. www.juanantoniobarden.es de España, y ahí tienen la parte de prensa y un apartado de prensa por países y están muchos los documentos que encontramos acá. Excelente. Sos argentino, pero vivís en España hace muchos años. Sí, en realidad sí, soy argentino y vivo parte del año en Madrid por trabajo y parte en Buenos Aires. Digamos que voy acomodándome un poco según los proyectos que uno saca adelante, porque el cine es un, es un medio, vamos a decir, bastante inestable, entonces es difícil tener una continuidad. Estuviste la semana pasada presentando el libro de Beatriz Guido. Sí, estuve presentando otra investigación donde también nos ayudaron mucho acá con los documentos guardados en la biblioteca y en la hemeroteca. En este caso es un trabajo de investigación hecho junto a José Miguel Onaindia, que tiene que ver con el centenario también de Beatriz Guido, que era una escritora y guionista muy importante del cine argentino y que, digamos, desde su muerte en el año 88, quizás está un poco, no vamos a decir olvidada, pero un poco dejada de lado, cuando en realidad es una pionera como mujer, escritora y guionista. Era en su momento una persona que tuvo mucha popularidad, sobre todo en los años 60. Ganó premios importantes y también publicó obras que eran muy leídas, o sea, que era, digamos, lo que hoy llamaríamos un bestseller, Sí. antes de que se usara ese término. Y sobre todo junto a su pareja, que era Leopoldo Torre Nilsson, otro director fundamental, trabajaban juntos, escribían juntos los guiones y ella estaba todo el tiempo en el rodaje. Y viajaron también a varios festivales, porque de hecho fueron los primeros que llevaron el cine argentino a festivales como Cannes, como Berlín, como Venecia. Y de hecho hay un punto donde se cruzan las dos investigaciones, porque la productora que presidía Juan Antonio Bardem en España, que se llamaba Uninsi, Sí. produjo La mano en la trampa, que es una película de Torre Nilsson basada en un cuento de Beatriz Guido, Sí. con la que ganaron el premio especial de la crítica en el Festival de Cannes del año 61-62, Ahí creo. había una conexión ahí. Ahí había una conexión, así que eso fue realmente fantástico y estamos muy contentos de poder compartir también este otro volumen, digamos, porque hay una selección de declaraciones que hizo Beatriz sobre el cine, sobre su experiencia escribiendo guiones y haciendo estos viajes de la literatura al cine, que se pudieron armar también a partir de muchas entrevistas que encontramos acá en la biblioteca. Y ahora una pregunta más a lo personal, Diego, ¿cómo Mm. surge como cineasta tu interés por la puesta en valor, ¿no? De alguna forma, recopilar obras de grandes, en este caso cineastas, artistas. ¿Cómo es que vos como cineasta decís, bueno, quiero que esto quede guardado y por qué, ¿no? Beatriz Guido y Bardem, en este caso. Mira, yo cuando empecé a trabajar en cine, mi primer corto, que fue uno de los cortos de historias breves, incluía un personaje que restauraba y proyectaba películas antiguas y había dentro del corto que hicimos con Diego Fernández algunos fragmentos de películas argentinas. Y después mi primer largo estaba basado en varios cuentos de Julio Cortázar. Mira, Otra figura clave, vamos a lo decir, de los tenemos años por ahí. 60, que está ahí, mira, nos está vigilando desde lo alto. Sí, Y a raíz de eso lo conocí a Manuel Antín, otro de los directores clave de los años 60, con el sí, cual ahora estoy preparando también otro volumen parecido a estos, con una larga charla donde él repasa su relación con los escritores que adaptó al cine. sí. Y por algún motivo que te podría decir es insondable, siento muchísima fascinación por toda la movida cultural que había en Buenos Aires en los años 60. Obviamente era una época efervescente en todo el mundo, no Sí. solamente en Argentina, pero aquí hubo muchísima creatividad en ese periodo y en ese sentido me parece admirable. Creo que es una época donde la gente era muy lanzada, donde no tenían miedo a experimentar, donde les gustaba empujar los límites un poquito más lejos en todos los lenguajes, en la plástica, en la música, en el teatro, en el cine. Y me parece que hay algo del espíritu de esa época que yo extraño un poquito en nuestro presente, que es un poco más cauteloso, digamos, ¿no? Hoy en día estamos como, todo es más gradual, todo es más medido, todo es un poco más controlado, ¿no? Vivimos en una sociedad muy, en ese sentido, un poco más rígida, también con otros marcos de libertad, hay que decirlo. Pero me parece interesante la curiosidad y el ímpetu que tenía toda esa generación de creadores, vamos a decir.
En el caso particular de Beatriz Guido, a mí como guionista me parece muy importante poner en valor el guión como una obra en sí misma. Siempre se ha dicho, y es verdad, que el guión es como una parte de una obra mayor que va a ser la película, no es como un Claro, material en tránsito. Pero sin embargo yo creo que tiene un valor en sí mismo. Y por suerte el Museo del Cine de Buenos Aires guarda los guiones que en su momento se enviaban al Instituto de Cine cuando una película quería financiarse y tenían que pasar también un comité de censura. Entonces, esos guiones quedaron archivados y por suerte hoy se pueden consultar en el Museo del Cine. Y es fantástico porque uno puede leer esas obras que de otra manera estarían perdidas, claro. digamos, ¿no? Y que yo creo que tienen un valor muy interesante, porque Beatriz Guido uno la conoce como escritora, pero Sí. ver cómo escribía guiones, que los coescribía con Torre Nilsson, es muy interesante, una escritura muy sintética, muy dinámica, muy visual. Y yo hice para este libro una comparación entre sus cuentos y novelas y los propios guiones, ¿no? Cómo pasaban las imágenes, los personajes, las situaciones de uno a otro, y creo que es muy interesante y me parece que es una guionista que hay que rescatar del olvido, porque un poco quedó como a la sombra, porque ella misma también asumía ese lugar de Torre Nilsson como director, pero yo creo que hay que rescatarlo, todo lo que ella aportaba a ese cine, que era mucho. Excelente. Beatriz Guido, Espía privilegiada, es el libro Un mundo propio en la literatura y en el cine. Es un libro que escribiste junto, no sé si lo dijimos, a José Miguel Onaindia, así que lo nombramos. Te queremos agradecer, Diego, por tu paso por la Biblioteca del Congreso y bueno, por la donación de los libros también. No, al contrario, yo, bueno, todos, hablo en nombre de María Bardén, de Jorge Castillejo, de José Miguel Luna India, les agradecemos a ustedes todo el esfuerzo porque realmente han pasado horas buscando documentos y facilitándonos muchísimo el trabajo. Así que nosotros nos sentimos muy afortunados de la ayuda del equipo de la biblioteca y también de las otras entidades que participaron, porque realmente toda la gente se abrió con muchísima generosidad a estas investigaciones y son los que realmente la hicieron posible. Así que muchísimas gracias a ustedes. Bueno, te esperamos la próxima vez en el BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso. Aquí estaré, a ver si podemos presentar el libro sobre Manuel Antín. Excelente. Gracias.